Amén. Pues vamos a hacer tefilá, vamos a orar y empezamos, amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kiddushanu bemitzvotav atzivanu al mitzvat Shabbat. Bendito eres Yahweh, Rey del universo, que nos has apartado con tus mandamientos y nos has ordenado guardar el Shabbat. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, Abba, en este hermoso Shabbat, ayúdanos a entender tu palabra, a comprender tus mandamientos. Ábrenos más el entendimiento para cumplir tu Torah, tus mandamientos y llevarlos por obra y así poder enseñarlos. Purifícanos y límpianos día con día en tu palabra. Santifícanos en tu palabra, Abba Kadosh, Bebakashá. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, gracias te damos, Abba. Todo espíritu inmundo lo echamos fuera, Tzamepo Sheidin, que seas tú, Abba, el que nos ministre y nos dé dirección en todo. Decimos el Ishma Israel, oye Israel, juntos, conscientes de lo que decimos, de este gran y hermoso mandamiento. Amén. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amaré a Yahweh mi Elohim con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, toda Gabá Abakadosh por ese momento. Amén. Amén. Amén, amados ajín. Ahora vamos a empezar. Mi nombre es Hugo Vargas de Itán, un servidor de nuestro Elohim Yahweh. Y es un privilegio que el Eterno nos haya rescatado, nos haya salvado, haya dado la vida por nosotros. Es tanto el amor que mostró para con nosotros Elohim, que ahora nosotros hablamos de las maravillas que Yahweh hizo con nosotros. Bueno, la parashá Tab, vamos por favor, es una T, se escribe Tab, una T, una Z, una A y una B pequeña. Tab, es la parashá Tab. Esa parashá empieza en Levítico 6:8 al capítulo 8:36. 8:36. A veces esta empieza también en Levítico 6:1. Lo que pasa es que a veces la Biblia hebrea tiene otros versos. La Biblia hebrea tiene más versos del capítulo 5, por decirlo así, el 5. Pero para que no nos confundamos, es Levítico 6:8 a Levítico 8:36. Esta porción es muy interesante. Esta porción habla sobre el holocausto. El holocausto. Empieza hablando sobre el holocausto. Miren, vamos a leer Levítico 6:1. Nosotros también nos conectamos en videollamadas. A veces otro amado siervo nos da esa parashá y apenas nos dio una parashá, la parashá Tzab, muy bonita la administración. Ciertamente Yahweh bendiga la vida de los que el Eterno les pone a ministrar. Esta parashá Tzab, en el 8, vamos a leer el 8, dice así: habló aún Yahweh a Moshe diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la Torá del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el Cohen se pondrá sus vestiduras de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Por lo tanto, vemos aquí que se da una indicación sobre
el holocausto. Pero empieza la palabra Tzav. Tzav significa ordena. Es una orden. Ordena. Ordena a Aarón y a sus hijos. Y efectivamente, no se está diciendo otra cosa, sino que se está dando una orden. Es un mandamiento y se tiene que cumplir. Cuando decimos que los mandamientos todos y la Torá es voluntario para que las personas que quieran acercarse a Elohim cumplan, quiero decir que Elohim no obliga a nadie lo obliga, sino que Elohim dice, he aquí mis mandamientos, la bendición, el bien, la vida, si los cumples, la maldición si no los cumples, la muerte si no los cumples. Cuando somos hijos de Israel, cuando ya somos salvos por Yahshua HaMashiach y somos su pueblo, entonces ya podemos decir que no es si queremos o no queremos, es una orden, es nuestro papá y tenemos que obedecerle y punto. Aquí no es, es como un papá le dice a su hijo, un papá le dice a su hijo, hijo, haz esto por favor, le pide por favor incluso, pero no es que le dice al hijo, te pido eso por favor, por si quieres, y si no, no hay problema. Es un decir, tiendes tu cama, si quieres la tiendes, si no, no, es una orden, tiende tu cama y punto, eres mi hijo y tienes que tenerla, punto. Allá afuera, pues, si sale un vecino de allá, oye, le pides un favor, oye, puedes tener la cama si es que puedes. Si la quiere tener, está bien. Y qué bueno, ¿va? Pero cuando son nuestros hijos, es una obligación. Y no, tienes que tenderla. Y así. Así también nuestro papá es Yahweh. Y él nos dice, tienes que obedecer, hijo. ¿Por qué? Así como tú exiges a tu hijo, es por tu bien, hijo, que me obedezcas. Yo quiero que seas bendecido también así, Elohim. Es una orden, hijo, obedece. Y ahí está constantemente redarguyéndonos, obedece. Porque Yahweh sabe que el que le obedezcamos, nosotros estaremos bien. Y entonces no nos alejaremos de Elohim. Seremos bendecidos. Amén. El mundo no quiere acercarse a Elohim, no quiere arrepentirse. Muchos sí. Esperemos que hagan teshuvá y entiendan que los mandamientos son una delicia, es una bendición. Dice el Salmo 119. Si tu Torah no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Si la Torah es una delicia, si la Torah para ti ha sido una delicia, un gozo, y te gozas y lees y estudias y de repente dices, Bacadosh, no había entendido esto y cantas al Eterno por la emoción, el gozo, no sé cómo llamarle, de que tienes la Torah. Bueno, esa Torah que para ti es una delicia, te va a ayudar en la aflicción. Porque en las aflicciones, lo único que nos consuela son sus palabras, las palabras de Elohim. Lo que nos consuela son sus promesas. Él es el que nos consuela. Su Ruach HaKodesh. Amén. Entonces, esa parashá habla del holocausto, pero voy a explicar también, por ejemplo, en la parashá Vayikra también habla del holocausto. Si ustedes pueden ir a ver en el capítulo 1, dice, empieza a hablar del holocausto. La diferencia es que ahí está dando instrucciones de diferente forma. Aquí está diciendo a Aarón y a sus hijos lo que tienen que hacer. Y miren, vamos al holocausto, a Levítico 1:1. Dice así: llamó Yahweh a Moshe y habló con él desde el Mishkan de la unión diciendo, Levítico 1:1. Verso 2, voy en el 2. Dice así, Levítico 1:2. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahweh de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del Mishkan de la unión delante de Yahweh. Y está diciendo, está dando indicaciones Yahweh por medio de Moshe, diferente a la parashá que estamos viendo. Porque aquí le está dando indicaciones que Yahweh dio a Moshe que hablara a Aarón y que dijera al pueblo. Son indicaciones para el pueblo. Dice así.
4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Yahweh, y los Juanín, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del Mishkan de reunión. Y degollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos de Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Entonces está diciendo lo que los hijos de Israel que llevaran el holocausto tenían que hacer: poner las manos. Ellos tenían que matar, por decirlo así, al cordero, al animalito. Es algo muy importante. Y después ya dice en el 6 sobre lo que estamos viendo, sobre las indicaciones dadas a los Kohanim, a los hijos de Aarón. Ahora, vamos a ver ciertamente que pide de ganado vacuno, ovejuno, macho sin defecto. Siempre los animales para sacrificar eran animales kosher, limpios, limpios. No eran animales impuros, inmundos. En el Mishkan, en el templo de Yahweh, se sacrificaban animales puros, limpios. Amén. No eran animales impuros. Ahí no vas a encontrar el cerdo, no vas a encontrar conejo, no vas a encontrar caballo, nada de eso. Eran animales puros, limpios, limpios, amén. Y no solamente limpios y puros, sino eran animales que la persona misma había criado, alimentado, que eran de la propiedad de la persona. ¿Por qué digo esto? Porque hay animales limpios, como el venado, como tal, pero esos animales no, esos los tienen que cazar y traerlos. No, él pide no solamente animales puros, limpios, sino también eran domésticos hasta eso. ¿Por qué? Porque cuando una persona pecaba, el alma que pecare morirá, tenía que ofrecer la persona la vida que le pertenecía. El animalito le pertenece y él era culpable y ponía sus manos en el animalito, y ahora el animalito era culpable. Era culpable el animalito y tenía que ser puesto en el altar. Bueno, entonces tenía que ser un animal limpio, y les vuelvo a repetir, en el templo eran animales puros, puros, limpios. Por lo tanto, si tú dices y tú repites que eres templo del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, entonces pregúntate, ¿qué tipo de comida estás echando a tu boca? ¿Estás comiendo puros animales puros, limpios, kosher, o estás metiendo cerdo? Porque mi vida, como está escrito, soy templo del Ruach HaKodesh, soy templo del Elohim viviente, somos templo. Y en el templo de Yahweh no puede entrar animales inmundos. En mí no puede entrar el cerdo, el camarón, el conejo y cuanta cosa inmunda. No. Levítico 11. No, eso es prohibido para todos los hijos de Israel, prohibido para todos los hijos de Yahweh, prohibido. No se debe comer cosa inmunda. Por lo tanto, si soy templo de Ruach HaKodesh, yo no voy a comer cerdo, porque en el templo de Yahweh no se sacrificaba cerdo. Van a ser animales puros, limpios. Y si tú comes cerdo, bueno, arrepiéntete, y si es que quieres acercarte a Elohim, amar a Elohim, arrepentirte, mejor dicho, si entiendes y te arrepientes y obedeces a Elohim, bueno, dejarás todo ese tipo de cosas inmundas y te dedicarás a obedecer a Yahweh. Vamos a dar prontamente un tema sobre los alimentos y sobre lo que es puro, y sobre los versos que han malentendido muchos y que los transgiversan, de que dicen, no, sí podemos comer cerdo y tantas cosas más. Vamos a analizarlo a detalle, porque es necesario que entendamos eso. Bueno, entonces, los sacrificios, aquí decimos sobre la ofrenda, que es, primero que nada, es el sacrificio de holocausto. Holocausto, una O, una L, una A. Olá. ¿Qué quiere decir holocausto? Una O, una L, una A. Olá. Es una ofrenda que es toda quemada.
o que sube en ascensión. Esa ofrenda del holocausto es la más antigua. Y de aquí vamos a aprender por qué los sacrificios. Los sacrificios, podemos decir, bueno, antes se salvaban por hacer sacrificios. ¿Cómo se salvaban antes? Porque estaba la Torah, no había venido Yahshua HaMashiach. Cuando vino Yahshua HaMashiach decimos, somos salvos por la sangre de Yahshua HaMashiach. Y antes de Mashiach, ¿cómo podían decir? Por ejemplo, ¿cómo se salvó Adán, Abel, Noé, Abraham? Ellos podían decir, Abraham, yo soy salvo por la sangre de Yahshua HaMashiach. Moshe, los profetas, ¿cómo se salvaban? ¿Cómo era la salvación antes? ¿Era igual que ahorita o era diferente? ¿Era diferente antes o era lo mismo? ¿Cómo era? Miren, entonces el holocausto ciertamente era todo quemado. Y es una de las ofrendas más antiguas que hay y que habla la Biblia. La primera ofrenda que habla la Torah sobre el holocausto es, podemos ver, miren, vamos a ver a Génesis, es la más antigua de todos los sacrificios. Génesis 3. Aquí está escrito en Génesis 3, vamos a leer desde el 12. Aquí está viendo el juicio de la serpiente, pero voy a, miren, disculpen, está en el 20, perdónenme, 3:20, 3:20 dice así. Génesis 3:20 dice así. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Amados, aquí también este es un verso muy, muy hermoso para entender, porque muchos dicen, era preadámica antes de Adán, antes de esto. ¿Qué hacían cuando salió Caín? Fue a una tierra, y ¿cómo es posible? Ya había gente. No había gente, amados, aquí. Y ya después lo vamos a ver, porque aquí dice claramente, porque hablando de Eva, porque por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces Eva era madre de todos los vivientes. Si había alguien que viviera, venía de Eva, en el sentido de los humanos, ¿sí? Las personas. Pero después dice en el 21, y Yahweh Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Este es el sacrificio de holocausto. Porque cuando se hacía el sacrificio de holocausto era todo quemado y lo único que no se quemaba eran las pieles. Y las pieles eran ¿para quiénes? Para los Coanim, para los hijos de Leví. Para ellos eran las pieles. Por lo tanto, es el primer sacrificio, por decirlo de alguna forma, que vemos aquí, las pieles. ¿Por qué? Porque el alma que pecare morirá. Adán tenía que morir. Y la gente dice, no murió, tenía que morir Adán. Porque el alma que pecare morirá. El día que comas del fruto del bien y del mal, morirás. Y muchos dicen, pues dilató un día es como 1000 años. Inmediatamente él tenía que morir. Pero Yahweh nuestro Elohim tomó para Adán y Eva sustitutos, corderos. Y desde entonces, desde antes de Mashiach, estuvieron los corderos, uno y uno, porque era un prototipo de Mashiach, que algún día Yahshua lo cumpliría para siempre. Entonces, rápido. Entonces salieron. Entonces, vamos a seguir. Entonces, otro sacrificio es, puedes poner la palabra también para que entendamos, porque el Levítico se usa mucho sacrificio, que la palabra o ofrenda, se usa mucho ofrenda es corbán. También puedes ver esa palabra, cada kilo, o R o R, B de bueno, A, N, corbán, un corbán. Y esto se traduce como ofrenda, algo acercado al altar.
algo acercado al altar. Se menciona en Levítico 1, verso 2. Nada más como dato lo puedes escribir, Levítico 1, verso 2. Acercar, estar cerca. Las ofrendas que se llevaban de animalitos eran para acercarse a Elohim. Cuando tú decides acercarte a Elohim es cuando te arrepientes. Cuando te arrepientes. Entonces se acercaban con un corderito porque llevaban un cordero y era una señal de que el hombre estaba arrepentido y quería acercarse a Elohim diciéndole: Abba, aquí está, yo merezco morir. Hubo dos sacrificios que se hicieron después de lo que vimos aquí en Génesis. Uno era de Caín y otro era de Abel. Caín ofreció frutos. El primer sacrificio, la primera ofrenda fue ofrecida por Caín. Se adelantó a su hermano, fue y ofreció. Él sentía, Caín, que él era el primogénito. Pues sí, dice la escritura. Después lo vamos a estudiar, que el Eterno lo permita, que estudia todo Génesis. Mientras el Elohim no venga, podamos estudiarlo. Pero Caín se acercó primero y llevó sus frutos. Y él creía que él era el primogénito, él era el ungido, él era el mayor, él era el siervo, y a él le tenían que recibir la ofrenda. Él llevó sus frutos, adelantó y puso sus frutos. Ahí están sus frutos. ¿Qué sucedió? Yahweh no le aceptó sus frutos, no le aceptó su ofrenda. Se enojó Caín, se enojó Caín. ¿Por qué se enojó Caín? Podemos decir que llevó frutos no correctos. Algunos, no está en la escritura, pero algunos dicen que sus frutos no estaban maduros, no estaban bien, o estaban mal, no eran los mejores, muchas deducciones. Pero hay algo muy claro en la Torah que sí nos hace ver por qué no aceptó Yahweh, Elohim, la ofrenda de Caín. ¿Por qué causa no lo aceptó? Miren, no lo aceptó por este motivo, porque dice en Génesis 4, dice verso 4. Bueno, desde el 3 empieza, verso 3. Génesis 4, 3. Allí es donde nosotros empezamos, porque los sacrificios debemos entender cómo acercarse a Elohim, no nada más porque sí. Dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. Primero llegó Caín con sus frutos. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿A quién? Después de que ofreció Caín, después ya llegó Abel a ofrecer. Y fue aceptada la ofrenda de Abel y no de Caín. ¿Y por qué de Caín no? Dice en el 5, ahí está la respuesta. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Decayó qué? Su semblante. Se enojó porque no le aceptaron su ofrenda. Se enojó porque las cosas que él pensaba que él debería ser aceptado porque él era el primogénito, él era el elegido, no se lo aceptaron. Mejor fue aceptado Abel. La palabra Abel significa Jebel. En hebreo, Jebel viene de vanidad, vano. Algunos lo traducen como viento, como soplo, pero soplo es ruach. Y Abel significa vano, vanidad. Y esta cuestión, aunque no quisiera meterme más en esto, pero porque a lo mejor algún día se los doy más a detalle, pero Abel es vano, significa vano, y Caín adquirido. ¿Por qué adquirido varón? Dijo cuando le llamaré Caín, porque he adquirido varón por voluntad de Yahweh. O sea, como diciendo, Yahweh me bendijo con el primogénito. ¿Por qué dicen esas palabras? ¿Por qué hicieron fiesta? Adán y Eva hicieron fiesta cuando Caín nació. Hicieron fiesta cuando Caín nació. Y tú lo puedes ver, no es algo que no esté escrito aquí. Miren, hicieron fiesta cuando Caín
nació, mire, desde el 4:1. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Yahweh he adquirido varón. Por voluntad de Yahweh, es la voluntad de Yahweh. ¿Por qué hizo fiesta? Porque los primogénitos son los que tienen la promesa de que puedan redimir. Desde allí empieza la promesa. Adán y Eva sabían que iban a ser uno que los libertaría, que los redimiría. Aquí está, él es el ungido, Caín, el primogénito, porque son los primogénitos. Después vamos a ver sobre los primogénitos hasta Mashiach. Entonces, después dio a luz a su hermano Abel. ¿Te das cuenta? Para Caín dijo y mencionó el nombre de Yahweh. Por voluntad de Yahweh he adquirido varón. Hicieron fiesta. Y es el primogénito, el ungido, aquí está y muchas cosas más. Pero cuando habla de Abel, dice, después dio a luz a su hermano Abel. ¿Mencionó el nombre de Yahweh? No. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Ya, se acabó. Y luego dice, aconteció andando el tiempo. Entonces, el hombre siempre se equivoca el hombre. Es un decir siempre, porque cuando no se equivoca es porque Elohim le habla y entiende el varón, pero se equivoca el hombre. Adán y Eva dijeron, es Caín, el primogénito, el ungido. Mas Yahweh dice, no, desde el comienzo el hombre se equivocó ahí. No, no es Caín, es Abel, al que tú le llamaste vano, al que no, ¿cómo va a ser? Pues no, ese es vano, ya, vanidad. Él es el ungido. El que tú dijiste lo menospreciado, como dice, está escrito en Corintios, lo menospreciado, lo vil de este mundo, eso escogió Yahweh, eso escogió Elohim, aleluya. La gente se va, no, pues es como cuando fue con Samuel mismo lo dijo, él es, porque lo vio grande y fuerte y bien parecido, él es el ungido. Y cuando Yahweh le dijo, ese no es. Saúl era un varón altote, grande, fuerte, fornido, es lo que está escrito, porque así buscaban a su rey, así querían que fuera su rey. Después vino David. Entonces, no era Caín, ¿quién era? Abel. Y le llamaron Abel, Jebel, Jajebelín, vanidad de vanidades. Así dice en Coleto. Entonces, vanidad, ¿por qué? Porque aunque el hombre le llamó vano, él era el que traía la bendición de Yahweh. Él era. Entonces, vamos a ver el sacrificio. Dice en el 7, en el 6. Entonces Yahweh dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. No dejes, en pocas palabras dice, no dejes que el pecado te domine. Pero aquí está la respuesta de por qué no recibió la ofrenda Yahweh a Caín. Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Oyes, ¿me vienes a ofrecer una ofrenda? ¿Estás mal? ¿Eres maldiciente? ¿Eres orgulloso? ¿Eres pedante? ¿Y quieres que te reciba la ofrenda? ¿No buscas el bien de las almas? ¿Buscas el mal? ¿Y quieres que te reciba yo la ofrenda? Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Entonces dice, ¿por qué? Porque aquí Caín tenía un problema contra Abel. No creas que de la noche a la mañana salió que Caín quería matar a Abel, de repente salió y se volvió loco y mató a Abel. No, amados, desde atrás ya miraba a Abel con malos ojos. Lógico, así como Saúl, desde atrás ya veía a David con malos ojos. Así como Esaú, desde atrás ya veían, ya no le parecía. Entonces, así también aquí, Caín, antes de todo, aquí ya estaba mal. Por eso dice en el 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Lo mató. Bueno, el sacrificio o las ofrendas son corbán, acercamiento. ¿Cómo te estás acercando? ¿Cómo me estoy acercando yo? ¿Cómo nos acercamos?
Toda ofrenda era ofrecida, toda ofrenda era ofrecida delante de Yahweh ciertamente, y, y era porque la persona tenía un corazón dispuesto. Si iba a ser teshuvá, si era de acción de gracia, tenía que ser con un corazón sincero, no queriendo, o mejor dicho, no pensando que Elohim lo puede uno engañar. No, hay que ser transparentes. A Elohim nadie lo puede engañar. Ahora, también habla sobre la ofrenda, sobre los pecados. Toda ofrenda era ofrecida por los pecados, pero eran ofrecidas por los pecados que eran no intencionales. O sea que, mejor dicho, pecados que no eran a propósito. Pecados que no eran a propósito. Vamos a Levítico 4. Levítico 4. A veces no da tiempo explicar todo, amados aquí, porque es mucho. La Torah es muy extensa. No acabamos de entender muchas cosas y aprender y gozarnos. Dice aquí 4:2. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por hierro, en alguno de los mandamientos de Yahweh sobre cosas que no se han de hacer e hicieren alguna de ellas. Entonces, pecare, ¿por qué? Por hierro. Hierro significa en el hebreo falta o transgresión inadvertida. Es un accidente. Pecado por error, accidente. Por ignorancia. Se ignora. Sin intención. Entonces, todo pecado, o mejor dicho, todo sacrificio que se ofrecía por el pecado, era por un pecado por torpeza, por error, por ignorancia, sin intención, por un accidente. Todo era así. No se acercaban al Mishkan a ofrecer sacrificios por pecados a propósito. No se puede. No hay. En la Torah no vas a encontrar un sacrificio que Yahweh demande por un pecado a propósito. No. Pecados a propósito, no. Pecados de muerte, no. No hay sacrificio. Si alguien adulteraba, tenía que morir. O la persona decidía quedarse callado y no hablaba nada. Dice, mejor que no me descubran, diría. Pero su pecado lo iba a consumir. Porque el guardar todo eso, lógico que Elohim lo iba a juzgar. Así es. Entonces, no hay un sacrificio por una persona que adulterara, por brujería, por hechicería, por transgredir Shabbat inclusive. Entonces, no había un sacrificio por eso. Todos los sacrificios los sacrificios que llevaban eran por ignorancia, por torpeza. ¿Ven? No eran a propósito. Por lo tanto, todos los pecados de muerte, o los pecados que eran de brujería, hechicería, que son pecados de muerte y todo lo demás, no existía un sacrificio. Todos los que se acercaban al Mishkan eran varones que amaban a Elohim. Y si llevaban un cordero, no creas tú que llegaban con el cordero, son muy pecadores. No, en realidad esos eran los kedoshim, los que llevaban los sacrificios. Porque eran evidentes a todo el mundo, ellos no les importaba avergonzarse delante de todos. Miren, que hagamos de cuenta que pasaran enfrente de muchos. Ah, mira, lleva su cordero, lleva su animalito. Pues qué pecados habrá cometido este, mira, es un pecador. Qué horrible, no, qué vergüenza. A la persona no le importaba, iba con su corderito, avergonzado delante de los demás, no hay problema. Pero decía yo pequé, Abba, aquí está, perdóname por favor, perdóname. Y Yahweh los perdonaba. Yahweh es compasivo, porque son sus hijos. Y porque es como si decir, Abba Kadosh, yo no quiero que te apartes de mí. Yo hice esto. Aun cuando fue un pecado por torpeza, por error, la persona se declara culpable y dice, perdóname, Abba Kadosh. Aquí está. No te importe que alguien diga, no, pues es que si digo que me equivoqué, se van a burlar de mí. Pero vas a tener a Elohim cerca de ti. Pero bueno. Entonces, otro sacrificio era sacrificio de oblación. Oblación, ofrenda de cereal. Esa se traduce, o en el hebreo es una M, una I, una N,
una J, una A, una M de mamá, una I, una N de nación, una J, una A, minja, minja, cereales, oblación. Esa viene en Levítico 2.1. Levítico 2.1. Ahí tú lo puedes leer. Nada más voy a leer el verso 1. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Yahweh, su ofrenda será flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Minja. Por lo regular se le conoce que este tipo de ofrenda de harinas eran de los pobres. De los pobres. Amén. Es lo que llevaban. Amén. Por regular ese tipo de ofrenda. No tenían muchos recursos, estaban la ofrenda de harina, minja. La ofrenda por el pecado, que es la ofrenda que es una J, una A, una T de tío, una A y una T de tío al último, que es hatat, hatat, ofrenda por el pecado. Entonces, ofrenda por el pecado, pero por el pecado de error, por torpeza, ignorancia. Y eso viene en Levítico 4.1 al 12. Les voy a estar dando las citas así. No voy a avanzar así en las ofrendas porque no me les voy a dar las citas, porque voy a entrar ahorita a explicar un poco sobre el sacrificio y cómo se salvaban antes. Amén. Quiero explicar esto. Bueno, entonces, decimos que hatat, pecado por error, en Levítico 4 del 1 al 12. Y la palabra también nos enseña aquí el pecado por culpa, pecado por la culpa. Algún día nos vamos a detener a analizar todo esto porque es muy hermoso. Por culpa es una A, una S, una H, una A y una M. Asham, Asham, pecado por culpa. Asham, por culpa. Y eso viene en Levítico 5:14. Por haber robado, la persona tiene que restituir. Le pido a nuestro Elohim que nos ayude para que podamos, si es posible, subir bastantes temas sobre todo lo que son los sacrificios y todo esto es muy, muy bonito. Es muy bonito, de verdad. Aquí estoy leyendo parte de eso, pero tenemos que avanzar. Entonces, otra ofrenda es la ofrenda de Shalom. La ofrenda de Shalom, que es Shelamim. Shelamim. Una S, una H, una E, una L, una A, una M, una I y una M. Shelamim. 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 Y esa viene en Levítico 3.1 en adelante. Ofrenda de consagración. La ofrenda de consagración es una M, una I, una L, una U, una I, una M. Miluim. Ofrenda de consagración. Y viene esta en Levítico 6:19 al 23. Y en Éxodo 29:1 al 37. Ofrenda de consagración. Si estudiáramos cada una de ellas, íbamos a encontrar infinidad de cosas tan hermosas. Pero ahora vamos a enfocarnos. Esa parashá es muy interesante porque habla sobre los sacrificios. Entonces vamos a enfocarnos para entender un poco mejor a Levítico 5:4 al 7. Ahí vamos a empezar. Vamos a entender un poquito. Quiero explicarles cómo se salvaban antes de Mashiach. ¿Cómo era la salvación? Porque hoy decimos, somos salvos por Yahshua Mashiach. Y antes, ¿cómo decían? ¿Cómo era? Hoy en día dicen, no, están mal, dice.
nosotros solamente nos podemos salvar con arrepentimiento. Antes, así, y la Torah, el que obedece. ¿Es verdad? ¿Es verdad que antes se salvaban por la Torah y ahora nos salvamos por Yahshua Mashiach? ¿Es verdad? ¿Qué pasó con los que murieron atrás? Bueno, vamos a ver. Dice así, Levítico 5, 4 al 7. Si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento y él no lo entendiere, si después lo entendiere, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Yahweh por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el Cohen le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Yahweh en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Entonces, vamos a seguir aquí leyendo. Nosotros vemos aquí. Vamos a seguir leyendo ahora. Dice aquí en el verso, vamos a leer ahora otro verso que es Levítico 4. Vamos a estudiar sobre el sacrificio por el pecado y quién podía llevar un sacrificio al Mishkan. ¿Quién? Muchos han malentendido los sacrificios del antiguo pacto, que incluso se ha llegado a creer que por medio de ellos se salvan los hijos de Israel. Todos los sacrificios por el pecado que se traían al Mishkan eran por haber cometido pecado por torpeza. Todos. Pecados por error. Y vamos allí al 4.2. 4.2 de Levítico dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Yahweh sobre cosa que no se han de hacer e hicieren alguna de ellas. Entonces, pecado por hierro, por torpeza. No existe un pecado a propósito y que con soberbia o que digan, no, yo peco y ahora ofrezco un sacrificio, no existe. El traer el sacrificio, la persona se declara culpable. Lo que contaba para que le fuera aceptado su sacrificio o su ofrenda era que la persona hiciera un genuino arrepentimiento. Debemos entender delante de quién estamos ofreciendo el sacrificio. No existe en la Torah una persona que diga, pues voy a llevar un sacrificio y ya me tiene que perdonar Elohim. Primero tiene que haber arrepentimiento. Quien no tiene arrepentimiento no le cuenta el sacrificio, no sirve para nada. Ya vimos a Caín, no estaba arrepentido, llevó el sacrificio, llevó su ofrenda, nada. Que de hecho la ofrenda de Caín va más allá y la ofrenda de Abel va más allá. Caín se creía justo aun cuando estaba mal. Se creía que él el que merecía ser recibido, que recibieran la ofrenda porque era el primogénito, el siervo y muchas cosas más, el ungido, el que redimiría a ellos. Bueno, pero Abel no. Abel llevó un cordero. ¿Por qué llevó un cordero? Porque Abel dijo así. Mientras Caín mostraba su justicia así, Abel llevó el cordero y dijo, aquí está mi cordero, soy culpable. Caín no, Abel se declaró culpable. Se declaró culpable Abel. Dijo, yo soy culpable y merezco morir. Soy culpable y merezco morir. Aquí está, Abba, esta vida. Tómala. ¿Por qué? Porque él tenía que morir, entonces tenía que ofrecer un cordero, porque eso es, tenía que ofrecer un cordero, vida por vida. Por lo tanto, esta vida, porque yo estaba declarando a Abel que él merecía morir. Es lo que tenemos que hacer nosotros en las fiestas. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo en las fiestas. Cuando nosotros tomemos las ofrendas y lo que hagamos en la fiesta o todo lo que, o inclusive la gavilla de la cebada, hermosa, como tal, ¿qué tenemos que decir? Bueno, Abba Kadosh, todo lo que hicimos, todo
todo, los arreglos y todo lo que hemos hecho, inclusive, Abba, esta gavilla de cebada, inclusive todo lo que estamos haciendo, aún así, nosotros nos declaramos culpables, Abba Kadosh, y la única forma de ser aceptos es por el Cordero de Yahshua HaMashiach, el Cordero que es Yahshua. Tú no puedes decir, no, pues yo ya ofrezco esto y soy acepto por ofrecer esto. No, tú y yo somos aceptos por Yahshua HaMashiach. ¿Amén? Así es. Entonces decir, Abba, aún con todo lo que hacemos, si no fuera por el sacrificio de Yahshua HaMashiach, estaríamos perdidos. Por eso decimos, nosotros somos culpables, pero salimos inocentes por el Cordero de Yahshua. Toma la vida de Yahshua HaMashiach, porque eso es lo que hizo Abel. Aquí está el Cordero. Aquí está el Cordero. Yo soy culpable. Ve aquí el Cordero, por ese Cordero. Entonces así también nosotros, Abba Kadosh. El mundo es culpable, pero gracias a Yahshua HaMashiach, gracias al Cordero bendito, tú y yo somos aceptos delante de Elohim, y de ser culpables a inocentes. No, nunca pretendamos que hacer la mejor fiesta que podamos hacer, ya somos aceptos, como lo pensaba Caín. Ya me tiene que aceptar Elohim. Yo me esmeré, fui allá, me desvelé, y no, yo me canso, yo a tantas cosas más, y me tiene que aceptar Elohim. Estás perdido, estás mal, estamos perdidos si pensamos así. No, tenemos que ofrecer, decir, Abba, aquí está todo. Pero no somos aceptos, aún con todo lo que hemos hecho, no somos aceptos, sino somos aceptos por la sangre bendita de Yahshua Mashiach. Y por eso Él recibe de ti y de mí lo que le damos. Y por eso Él recibe las ofrendas, porque toda ofrenda tenía que llevar, ¿qué? Un sacrificio. Y tenemos el sacrificio, que es Yahshua Mashiach. Entonces toda ofrenda tenía que llevar un sacrificio. Amén. Y el sacrificio que tenemos es Yahshua HaMashiach. Bendito es Él por siempre. Entonces así todos nosotros tenemos que entender que el único justo y verdadero es Yahshua. Nunca creas, no, yo soy eso, no, nada, amados. Las fiestas son algo tan hermoso que es para que nos acerquemos a Elohim y digamos, aquí estamos. Hasta el día de hoy has tenido compasión de nosotros, gracias a Yahshua HaMashiach. Gracias al Cordero. Bueno, amados, entonces decíamos aquí, al traer el sacrificio la persona se declara culpable. Lo que le contaba para que fuera aceptado el sacrificio era que la persona se arrepintiera. Entonces, cada uno de nosotros debemos pensar cómo nos acercamos. ¿Con jactancia? Yo hice esto, yo hice el otro, y subajar a los demás. No, tú no eres mejor que yo lo hice mejor que tú. No, yo soy el que esto, yo soy el otro, y aquí y allá. Y así vas a agradar a Elohim. Estamos mal. Nadie agrada a Elohim, sino solamente porque tenemos el sacrificio perfecto, Yahshua. Seamos humildes. Recordemos de dónde salimos, de lo peor. Entendamos que no hemos hecho absolutamente nada. Y aún lo que hacemos no ayuda a nuestra salvación, porque el único que nos salva es Yahshua. Pero nos alegramos, yo me alegro en hacer las cosas. Voy acá, voy allá, ahora que fuimos a la montaña, para acá, me alegro, me desvelo, sí, me desvelo, hago esto, hago lo otro, sí, me canso, sí. Pero para mí no es un fastidio, no es un enojo, para mí es algo, es alegre, yo quiero eso. Amo al Eterno, amamos a Elohim, amén. Entonces, si no hay arrepentimiento, no hay nada. Aunque sirvas bien y te esfuerces mucho, no sirve de nada. Si no hay arrepentimiento, no hay nada. Así ofrezcas lo que ofrezcas, no hay nada. Una persona que no se arrepiente y está en un lugar de reunirse, en una congregación como tal, y no se arrepiente, es un extraño, es una persona extraña que se infiltró, que trata de hacer actos buenos, pensando que eso le traerá bendición. Este tipo de personas pronto se desaniman, tratan de desanimar a otros y terminará por irse. Porque una persona que va a una congregación y no está arrepentida es una persona que trata de hacer cosas buenas pensando que así agrada a Elohim. No está arrepentida. Pronto se va a ir. Romanos 8:8. Romanos 8:8. Eso lo puedes leer. Y se los digo leyendo. Miren. ¿Será posible
yo le puse como pregunta aquí, ¿será posible que una persona se salve por medio del arrepentimiento? Tú pregúntate, ¿será posible que una persona se salve por medio del arrepentimiento? Porque tú puedes escuchar muchas enseñanzas y ten cuidado, de los que no creen en Mashiach, enseñan así, arrepiéntete y ya, eres salvo si tú estás arrepentido y todo eso. ¿Será posible que una persona arrepentiéndose ya salva? Por la Torah no nos dice eso. La Torah nos dice que Elohim, aquí estamos enseñando que Elohim perdona a su pueblo, sí. Y los sacrificios no son por salvación, pero aquí estamos viendo que perdona a su pueblo, pero si el pueblo se arrepentía. Entonces, el arrepentimiento es reconocer que una persona pecó, pero el pecado, dice la escritura, la persona tiene que morir. Ya se arrepintió, bueno, tienes que morir. Entonces tenía que llevar, ¿qué? Un cordero. Para completar eso, se arrepiente, tiene que morir, tiene que llevar un cordero. Entonces, el arrepentimiento como tal es reconocer que somos culpables, pero debemos entender que necesitamos un sustituto, y ese es Yahshua HaMashiach, el sacrificio de Yahshua HaMashiach. Entonces, no podía decir en los tiempos de Moshe, Moshe, ven, me arrepiento, sí, qué bueno, ¿qué hiciste? No, esto y esto, ¿no vas a hacer un sacrificio? No, ¿para qué? Ya me arrepentí. Si no servían para nada los sacrificios, entonces ¿para qué? ¿Para qué está escrito en la Torah? Tiene que haber arrepentimiento y llevar el sacrificio, punto. Todos los sacrificios ciertamente apuntaban al sacrificio perfecto, el cual es Mashiach. Vamos a Hebreos 9:9. Hebreos 9:9. Los sacrificios que están en la Torah, recuerda bien, son sacrificios que se llevaban por pecados que eran por torpeza. Entonces, con eso entendemos que no existía en la Torah un sacrificio para salvarse. No se salvaba nadie por la Torah, nadie. Yo soy salvo por la Torah, no, nadie. La Torah de nuestro Elohim no nos salva. ¿Es cómo? Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, ¿puedo pecar? ¿Puedo hacer eso? El que nos salva es Yahshua HaMashiach. Ahorita vamos a ir viendo más a detalle cómo salvaban antes. Nos salva Yahshua HaMashiach. Y él, cuando nos salva, está escrito, y así es, después pone su Torah en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros, para que no volvamos a pecar y entonces la gente se vuelva a perder, sino que pone la Torah en la mente y en el corazón de su Ruach HaKodesh para que cumplamos sus mandamientos. Pero primero viene la salvación y después viene el que pondrá su Torah en la mente y en el corazón de nosotros. Entonces la Torah es después de la salvación para los hijos de Israel, para los que aman a Yahweh. Es un regalo, es una bendición para ti y para mí, para cambiar nuestra vida, para que vivamos una vida bien. La Torah no es para salvación, la Torah es para santificación, porque la Torah no santifica. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuál es la palabra? La Torah. La Torah nos santifica, porque cada vez que ves la Torah, tú ves que es pecado y que no es pecado. Cada vez que ves la Torah, tú empiezas a obedecer, y esa palabra obedecer es que te estás apartando más, y eso se llama santificar. Te estás santificando en la Torah, en la palabra. Entonces la Torah es para santificación. Amén. Dice Romanos 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al practicar ese culto, ya que consiste solo de comida y bebida, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, y tú lo puedes leer después todo Levítico 9, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. O sea que se llevaban un sacrificio y no lo podía hacer perfecto, porque si con un sacrificio bastaba, entonces ¿por qué otra vez otro sacrificio? Y otro sacrificio, y otro sacrificio. Porque cuando vino Yahshua, un sacrificio uno y para siempre. Vamos a Hebreos 10, verso 1 al 4. Dice así,
Porque la Torá, 10, 1 al 4. Los espero. Hebreos 10, verso 1 al 4. Dice así: porque la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Entonces, ciertamente, el que pecaba llevaba un cordero, una ofrenda por el pecado, la cual era temporal, era temporal. La carta de los Hebreos es clara al decir que los sacrificios y ofrendas no pueden limpiar por completo, pues era necesario hacerlo continuamente, dando a entender que el sacrificio no era perfecto. Entendemos claramente que aquel que se arrepentía le era necesario llevar un sacrificio o una ofrenda por el pecado, ciertamente, pero eran otra vez y otra vez. Por eso dice Yahshua, un sacrificio una vez y para siempre. En ese entonces pecaban y otra vez y otra vez. Cuando vino Yahshua Mashiach, derramó de su Ruach HaKodesh en ti y en mí, y entonces nosotros aborrecemos el pecado, no pensamos en los pecados. El Eterno nos cuida, ciertamente. No pensamos en eso. Miren, vamos a seguir leyendo la Torá. Vamos, por favor, abran su Tanaj ahí en Levítico. Vamos, antes de eso, vamos a Hebreos 10 nuevamente. Hebreos 10. Entonces, Hebreos 10. Entendemos claramente que aquel que se arrepentía le era necesario llevar un sacrificio. Ya lo vimos. El arrepentimiento es una bendición de Elohim. Una persona que se arrepiente alcanza la compasión de Elohim. Sin embargo, está escrito: el alma que pecare morirá. Era necesario el juicio por el pecado. Todo pecado trae consecuencias. Todos los sacrificios y ofrendas por el pecado que se traían al Mishkan eran solo por pecados por torpeza. ¿Qué pasaba con los pecados o los que pecaban deliberadamente, los que lo hacían a propósito? ¿Qué es lo que pasaba con ellos, los que pecaban voluntariamente? La Torá nos enseña, la Torá dice que no acepta sacrificios y ofrendas que hacía una persona o que cometió una persona a propósito. Hebreos 10, verso 26. Hebreos 10, 26 dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la Torá de Moshe por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, el que pecare voluntariamente, no hay más sacrificios por el pecado. Se acabó. Es lo que dice la Torá. Porque si pecaremos voluntariamente, dice. Entonces, podemos ver aquí. Entonces, vamos al Salmo 51. Y vamos a entrar a un salmo muy interesante. Porque vamos a ver cómo se salvaban. David pecó y cometió un pecado de muerte. El rey David cometió un pecado de muerte. Y no había cómo salvarse. ¿Qué sacrificio iba a llevar David? Y cometió un pecado de muerte. Pero miren, vamos a ver qué dice el Salmo. Salmo 51. Salmo 51. Voy a leerlo. Voy a leerlo desde el 1. Amén. Para que se entienda hasta el 17.
del- dice así. Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Elohim, conforme a tu compasión, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Elohim, un ruach limpio y renueva un ruach recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu kadosh espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Elohim, Elohim de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Adón, abre mis labios y publicarán mi boca tu exaltación. Porque no quieres, aquí voy deteniéndolo. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. A ver, ¿acaso no Elohim dice que sí ofrezcamos holocausto? Sí, ahí, en los tiempos de David, sí quería Elohim sacrificios, sí quería holocaustos. Pero David está refiriéndose a él. Porque yo estoy dispuesto, dice el rey David, a ofrecer todo tipo de sacrificio, todo tipo de holocausto por el pecado que yo cometí. Pero tú no demandas eso, tú no quieres eso. Tú no quieres, dice. Porque no quieres sacrificio, no quieres un sacrificio que yo lo daría, dice, yo lo daría. Miles de sacrificios lo daría Melech David. No quieres holocausto. Los sacrificios, ahí está. Los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Elohim, no despreciarás tú, Elohim. Y luego dice, bueno, aquí me voy a quedar. No quieres sacrificio. Y dice, bueno, un corazón contrito y humillado tú no despreciarás. Efectivamente, pero no importaba el arrepentimiento. El rey David tenía que morir, porque es un pecado de muerte. Es un pecado de muerte. Pero el rey David no murió, primero que nada, podemos ver que él era la nación, en pocas palabras, él representaba a toda la nación de Israel. Al perdonar al rey David, estaba perdonando a toda la nación, estaba ya teniendo compasión, estaba esperando ciertamente Elohim, como está en el becerro de oro, cometieron un pecado de muerte. Y así los pecados de muerte que han cometido, Israel ha cometido pecado de muerte y no ha perecido. Israel cometió pecado de muerte y no ha perecido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Elohim dispuso un sacrificio especial para su pueblo. Porque todos los que murieron, todos los que mueren, entendamos esto, todos, el rey David y todos los hijos de Israel y todo Israel que pecó en un pecado de muerte, todos ya estaban perdidos, destinados a muerte eterna. Se acabó. Sin embargo, todos ellos se arrepintieron. Y al arrepentirse, Elohim proveyó un cordero. Y ese es Yahshua HaMashiach. Todos murieron atrás. Todos, tanto el rey David y todos los demás, murieron esperando la venida de Yahshua HaMashiach. Esperando un redentor. Porque ellos se declararon que aunque murieron, ellos no podían tener la redención sino hasta que viniera Mashiach Yahshua. Todos, desde Adán hasta nuestros días, todos nos salvamos por Yahshua HaMashiach. Todos. Porque aunque ellos murieron atrás, murieron esperando ser rescatados por Yahshua HaMashiach, que el Redentor viniera. Cuando vino el Redentor, bendito es su nombre,
Ahora nosotros alcanzamos la redención. El Eterno nos perdonó. A nosotros y a ellos también que esperaban en Yahshua HaMashiach. Ellos sabían que por su justicia no podían ser salvos. El justo, el justo vivirá por fe. Mas el justo vivirá por fe. ¿Y dónde dice eso? Vamos a ver. Entonces, los pecados de muerte era transgredir Shabbat, asesinar, idolatría, brujería, comer en Yom Kippur, es un pecado de muerte. Adulterio. No solo David pecó, cometió pecado de muerte, sino también Salomón, sino también Israel, muchos. La pregunta que podemos hacernos es, ahora nuevamente repetir esto. Cómo se salvó David y cómo se salvaron los patriarcas en la antigüedad? ¿Alguno se salvó por su propia justicia? ¿Será que Noé se salvó porque era muy justo y fue salvo ya? ¿Se acabó? No. Vamos a ver qué dice la Escritura. Todos miraban, todos antiguamente tenían que mirar y tenían la mirada, todos antiguamente tenían la mirada en el Mesías. Todos, desde Adán y Eva. Inmediatamente cuando nació Caín, ahorita les dije que Caín, adquirido por Elohim, fue voluntad de Yahweh, o sea que estaban contentos porque Él es el que nos va a rescatar. Él es. Pero no, amados, aquí. Entonces, desde ese entonces, desde cuando dice de la mujer, que la mujer pisoteará la cabeza de la serpiente, desde ahí ya está la promesa de que Elohim proveería un redentor. Dice, pero la simiente de la mujer pisoteará la cabeza de la serpiente. La simiente de la mujer, la semilla de la mujer, la semilla, en hebreo, Sará, que quiere decir semilla de la mujer. Y tú sabes que eso significa, la semilla en hebreo también significa la semilla que trae el hombre. El hombre, tú y yo, el hombre trae la semilla. La semilla la trae el hombre, no la mujer. Aquí debió haber dicho, la semilla de Adán pisará la cabeza de la serpiente, pero no dijo así, dijo la semilla de la mujer. Y tú y yo sabemos que la semilla no tiene, la mujer no tiene semilla. La mujer no tiene semilla. El hombre es el que trae la semilla. Y la mujer no tiene semilla. Y dice, la simiente, la semilla de la mujer pisoteará la cabeza. ¿Por qué? Porque desde ahí ya está la promesa de que la semilla de la mujer, la semilla que Yahweh puso, Yahshua HaMashiach, nació de una mujer, Yahshua. Y él pisoteó. Y no tuvo que ver Adán. Aunque muchos hoy en día dicen, no, es que sí, y tantas cosas más, no me interesa. La Torah dice algo claro y es así. Yahshua HaMashiach, él vino a este mundo, la palabra se hizo carne y no tuvo que ver Adán, no era la semilla de Adán, era la semilla que Yahweh depositó en la mujer. La semilla de la mujer pisoteará la cabeza de la serpiente. Por lo tanto, entendemos que desde ahí ya estaba una promesa del Mesías. Desde ahí ya había una promesa. Entonces, vamos a Juan 8, 56. Juan 8, verso 56. No te preocupes que la gente te diga, no, que están mal, son unos herejes, te maldigan, no interesa lo que dice la palabra. No te pongas a discutir, si alguien te maldice, saca videos hablando mal de ti, déjalo, no pasa nada. Tú sigue adelante. Vamos a seguir adelante, amén. Dice así, 8:56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces tenía la mirada en ¿quién? En Yahshua. Todos los patriarcas, todos los justos tenían la mirada en Yahshua HaMashiach. Y dice así, Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir, de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó, vio. Entonces se le reveló, o sea que Yahweh le hizo saber a Abraham, Mashiach, el Redentor que tanto esperan, está por llegar. Se gozó, porque él pudo descansar, como dice Job, ciertamente, que él nos va a levantar del polvo. Él, no importa, moriré, diría Abraham, moriré, pero mi Redentor vive, y él es el que nos rescatará. Porque primero él, mi Redentor vive, y del polvo primero se levantó Yahshua HaMashiach. Miren, entonces, vamos ahora a entender que Moshe, David, Job, etcétera, todos miraban al Mesías, esperaban su venida. ¿A qué iba a venir Mashiach? Vamos a Isaías 59.
Isaías 59, 20. Dice así, amados aquí. Todos se salvan por Mashiach, no hay uno. Entonces, ¿para qué era la Torah? La Torah era para que las personas se santificaran en ese entonces. Eran justos y si pecaban, llevaban un cordero. Eso les ayudaba a mantenerse hasta que cuando viniera Yahshua Mashiach. Desde Adán hasta los días de Yahshua Mashiach. Y con más tiempo lo vamos a analizar paso a paso. Con la ayuda de nuestro Elohim, si el Eterno nos permite tiempo, hay muchas cosas que queremos enseñar, aprender, gozarnos. Pero miren, dice así. Y vendrá, 59:20, y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Yahweh. Entonces, vendrá el Redentor a Sion. ¿Para quiénes iba a venir? Para los que se arrepintieron. Porque los que se arrepintieron reconocieron su pecado, como David, se arrepintieron y se apartaron de su maldad. Pero clamaban para que viniera el Redentor, quien los salvaría. Se arrepintieron. Entonces para ellos, para los que estaban arrepentidos, para ellos iba a venir el Redentor. Así como para los que eran arrepentidos, para ellos les valía el cordero. Ya estaban arrepentidos, ahora tenían que buscar un cordero para ofrecerlo y ya su culpa sea quitada. Así también ya se arrepintieron en los días de Melech David, se arrepintieron y ahora clamaban buscando un cordero. Ya, pero dijo Yahweh, aquí les dice, vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Yahweh. Dice, entonces dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Yahweh, el Ruach mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Yahweh, desde ahora y para siempre. ¡Qué bendición! O sea que es una promesa, y aunque no llegará en tus días, tus hijos lo repetirán como un descanso, de decir, no hay cómo salvarnos, Abba Kadosh, porque pecamos, pero tú les dirás, no se preocupen, arrepiéntanse, aléjense del mal, del pecado, que Yahweh Elohim ha preparado un Redentor. Bendito es el Todopoderoso. Y todos, ahorita vamos a seguir leyendo, entonces, nadie puede alcanzar la salvación. Nadie puede alcanzar la salvación sino solamente por medio del Mashiach, que es el Redentor de Israel. Todos alcanzan la salvación por medio del sacrificio bendito de Yahshua. Quien diga lo contrario, que diga, no, es que no, está mal, ¿no es cierto? Pues está contradiciendo no a mí, sino lo que dice la Escritura. Porque todos guardaban Torah atrás, es un decir, los justos, Moshe y todos guardaban Torah, pero todos clamaban por un Redentor. Si ya eran salvos por guardar la Torah, si ya eran salvos por guardar los mandamientos, si ya eran salvos por ser muy justos, ¿para qué clamar por un Redentor? Pues ya son salvos. Ya, se acabó, ya somos obedientes, te amamos, Abba Kadosh. ¿Necesitamos que alguien nos venga a salvar? No necesitamos a nadie. ¿Para qué? Si ya somos salvos por guardar la Torah. Pero no, dice que los justos clamaban porque viniera un Redentor. Y ese es Yahshua HaMashiach. Nadie se salvó por sus justicias, nadie, ni el más justo. Ni Elías el profeta, ni Moshe, sino todos esperaban al Redentor. Y algún día vemos por qué, bueno, ya vamos, no quiero cambiar de tema porque a veces cada verso que vemos hay otras cosas más. Miren, vamos a Yohanan 1:29. Juan 1:29. Juan 1:29 dice así. El siguiente día vio Yohanan a Yahshua Mashiach, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, piensen bien, para que se den cuenta, todos desde Adán hasta Mashiach y hasta ahora, todos esperaban al Mesías y lo esperaban como un Cordero que iba a morir por nosotros. Esa era la enseñanza. Después de que vino Mashiach, muchos transgiversaron las cosas, porque hasta en la tradición de nuestro pueblo habla de que el Mesías vendría a padecer por nosotros. Tú puedes ver Isaías 53, y en muchos escritos de la tradición antiguamente se creía que hablaba del Mesías. El Targum y todo, que se creía que hablaba del Mesías. Pero después, como ya vino Mashiach y como él padeció por nosotros y como no están de acuerdo, los líderes religiosos empezaron a decir, no, aquí se refiere a Israel. Esa idea de que se refiere a Israel es nueva.
Pero antes se creía que el Mashiach vendría como un cordero. ¿Y dónde dice eso? Aquí. Yohanan, y con lo que leímos en Isaías, que el Redentor vendría y que lo dirían a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos. Y los Kohanim lo sabían bien, porque los Kohanim llevaban sacrificio. Y Yohanan era un Cohen. ¿Yohanan era qué? Era un Cohen. Era un Cohen Yohanan. Y dice Yahshua que tenía el espíritu de Elías. Tenía el Elías que debe venir, Yohanan. Y un día vamos a estudiar sobre Elías. Porque el primer Elías no se dice que tuviera esposa. No se dice que hubiera una esposa de Elías. No, yo no he visto. Me es muy difícil creer que Elías estuviera casado. Porque Elías no estuvo casado. Porque no me imagino a Elías yéndose un torbellino y diciendo, hay que se quede mi mujer. No. Pero también tú puedes ver Yohanan. Yohanan tampoco se dice que era casado. Juan el Bautista. Y aproximadamente puedo decir que el Elías anterior tenía aproximadamente unos 30 años. Y Yohanan 30 años, porque esa es la misión que Yahweh dio con Elías. Elías, el profeta. Vamos a estudiar a detalle quién es y cómo y a qué vino. Quién era Elías, Eliyahu Hanabí. Un varón de Elohim que cuando hablaba algo se cumplía. Aleluya. Es un varonzote de Elohim. No podemos nosotros pensar o creernos que asemejarnos. No, pues es que yo no, ni nada. Mejor humildes ante Elohim. Mejor humildes. Entonces dice aquí, el siguiente día vio Juan a Yahshua que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo. Un varón de Elohim, Yohanan. Cuando le preguntaron, ¿tú eres el profeta? No. ¿Tú eres esto? No. ¿Tú eres Elías? No. 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 No quiso que lo vieran a él. No quiso presumir. No quiso nada de eso. No quiso. No había orgullo. No había ego en Yohanan. No existía en él eso. Nada. Es como diciendo, no me vean a mí. Yo nomás ministro y punto. Ya. Se acabó. Bendito es el Todopoderoso. Pero dijo, el Cordero de Elohim. ¿Quién tenía esa idea de que el Mashiach vendría como Cordero? Yohanan. ¿Y Yohanan quién era? El hijo de Zacarías, un Cohen. Entonces Yohanan venía de los Kohanim. Y como los Kohanim eran los más adiestrados o los más discipulados, los que entendían los sacrificios, lógico que está saliendo las palabras de, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, de un Cohen que sabe Torah, que entiende Torah, y que nadie de allí le podía decir, oye, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Le está diciendo al pueblo, este es el Cordero que fue prometido. Este es, ¿a quién le está hablando? No a cristianos, no a religiones ahora. Le estaba hablando al mismo pueblo. Cualquiera puede haber dicho, ¿de qué estás hablando? ¿Qué está pasando? Aquí está diciendo Yohanan esto, porque esa era la idea antes, en los tiempos de Yahshua Mashiach y antes de Yahshua Mashiach, de que vendría Yahshua como un Cordero. Hoy en día, no, es que está mal, ¿cómo va a venir un hombre a morir por nosotros? Y algún día lo vamos a estudiar. Vamos a estudiarlo a detalle. Pero bueno, seguimos adelante. Y tú puedes ver que el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿por qué? Porque eso lo dice Isaías. Yohanan, el Evangelio de Yohanan con Isaías va a la par. Algún día lo vamos a leer los dos juntos. Ya les dije varios que vamos a leer, a ver si el Eterno nos permite cuánto tiempo. De que lo vamos a hacer, amados Ajín. Si Elohim nos da tiempo, amén. Seguiremos estudiando. Entonces, ¿quién es el Redentor de Israel? ¿Quién? ¿Quién es? Dice ciertamente, porque está escrito, dice que vendrá. Isaías 59:20, ahí lo dice. Isaías 59:20, lo leímos, que vendría el Redentor a Sión. Cualquiera que desecha, cualquiera, amados Ejín, cualquiera que desecha al Mashiach, está desechando la redención. ¿Está desechando qué? La redención. Está desechando la salvación que esperaban nuestros padres y la promesa que hizo Elohim a Israel. Está desechando todo eso. Por lo tanto, entendamos con claridad todo esto, entendamos bien que Elohim Yahweh, entendemos que desde atrás se salvaban todos por Yahshua HaMashiach. ¿Por quién? Por Yahshua HaMashiach. Se había provisto un cordero y todos los que, dice,
vendrá el Redentor a Sion para todos aquellos que se arrepienten y se apartan del pecado. Es como decir, yo he provisto un cordero, Moshe, Aarón, todos ustedes que son justos, no se preocupen. El cordero que tanto esperan, yo ya lo he provisto, lo tengo aquí. Y esto será para aquellos que se han apartado de los pecados. Miren, vamos a Hebreos. Hebreos 11. Y con eso vamos a terminar. Aquí lo explica mucho mejor. Porque todos nos salvamos por Yahshua HaMashiach. Los de atrás y los de adelante y todos. Y los que han de venir. Todos. Por Yahshua HaMashiach. No hay nadie. Porque aun cuando todavía no venía Yahshua HaMashiach, Yahweh nos Elohim decía, todavía no ha venido el Redentor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hasta que Elohim mandara el Redentor, se alcanzaría la salvación. Es la realidad, amados, aquí no hay otra forma. O tú ves, hagamos de cuentas, son justos atrás, ya son justos, guardan la Torá, ya. Si los justos por su justicia se salvan, si los justos por guardar la Torá se salvan, ya son salvos, ¿para qué clamar que los salven? ¿Para qué clamar que venga el Redentor? Si ya, digan, oh, ¿para qué quiero que venga el Redentor? Si ya soy salvo, yo estoy guardando la Torá. No, la Torá nos santifica, nos aparta. Y es verdad, para que nosotros no andemos en pecado, nos limpia. Pero la Torá demanda un cordero. Y dijo Kefas, ciertamente, bueno, ahorita también, si el Eterno lo permite, lo leeremos. Dice que Kefas dice en Hechos, entiendan, hermanos, que este Yahshua, que el perdón de los pecados se da por medio de él. Pecados que la misma Torá no perdona, por Yahshua van a poder ser perdonados. Los pecados que la Torá no perdona, que son pecados de muerte y todo eso, en Yahshua HaMashiach son perdonados. Eso viene en el libro de Hechos, pero miren, vamos a Hebreos 11, 36. Habla de, puedes leer todo el 11, es muy hermoso el libro de Hebreos 11. Otros experimentaron vituperios, azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Escuchen lo que dice esto, por favor, escuchen bien lo que dice el 39. Escuchen, vamos a ver qué es lo que dice el verso 39 y pongan mucha atención porque aquí está diciendo algo muy importante. Todos estos, de los que ya pasaron atrás, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron ¿qué? No recibieron lo prometido. Mashiach, ¿verdad? No recibieron lo prometido. ¿Cómo es eso? Proveyendo Elohim alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Para qué? Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, cuando viene Yahshua HaMashiach, nos tomará a todos. Como dice el Adón mismo, con voz de mando, con trompeta de Elohim, descenderá de los Shamaim. Como dice, y los muertos en Mashiach, los que murieron esperando a Yahshua Mashiach, que se arrepintieron, resucitarán primero. Luego nosotros, que vivimos juntamente, seremos llevados con él. Entonces, no quiere decir que los muertos en Yahshua Mashiach, antes de Yahshua Mashiach, estaban perdidos, ¿no? Todos recibiremos la resurrección al mismo tiempo, dice. En Tesalonicenses, todos. Los muertos de Mashiach resucitarán primero y luego nosotros, y juntamente, dice, para estar juntamente con Elohim, para que probemos de las delicias de las promesas de Elohim juntos. Entonces dice aquí en Hebreos, de los cuales, todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Dicen en otra versión, Elohim estaba contento con todas las personas, pues confiaron en él, pero ninguna de ellas recibió lo que Elohim había prometido. Y él
Y es que Elohim tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Elohim solo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros, todos juntos, porque se completará la redención que dice en Hechos, así dice Shaul habla en Hechos, dice que es la esperanza que todos tenemos, que estén todas las tribus, las 12 tribus, delante de Elohim, sirviendo de día, de noche y de noche al Todopoderoso. Esa es la esperanza que tenemos. No que unos poquitos que se adelanten, otros no, todos juntos estaremos ahí. Se completará. Entonces, somos salvos por la sangre bendita de Yahshua Mashiach, y los de atrás esperaban en Yahshua Mashiach. No se salvaron por guardar Torah. Por eso se los vuelvo a repetir. Y ya, si no me entendiste muy bien, vuelvo a repetir este audio. Y si no, este video, si no, también pregunta sin ningún problema. Vamos a hacer tefilá, vamos a orar. Abba Kadosh, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, gracias por este momento, gracias porque eres bueno y tu compasión es grande. En el nombre Abba, grande, poderoso, tuyo, Yahweh, ayúdanos, Abba Kadosh, a entender que nunca nos salvaremos por nuestras justicias, porque está escrito que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, y que no nos salvamos por guardar la Torah, sino nos salvamos por que tú eres nuestro Redentor, y tenías que venir, Abba Kadosh, el Cordero que quita el pecado del mundo. Bendito eres, Yahshua HaMashiach. Toda Rabá por tus grandes compasiones. Y ahora entendemos claramente que tu Torah se nos ha dado para santificarnos, para ver si estamos en pecado o no estamos en pecado, y reconozcamos y lo quitemos. Para que miremos qué es lo que nos hace falta y crezcamos más en ti, Abba Kadosh, y nos limpies día con día más. El que sea limpio, límpiese más. El que sea santo, santifíquese más. Bendito eres, Yahshua HaMashiach. Gracias. Te amamos mucho, Abba. Gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno. No nos merecemos, Abba Kadosh, todo lo que nos das. Pero por amor a tu nombre, porque tú has prometido que rescatarás a tu pueblo, por eso nos estás restaurando, Abba. No porque nosotros hayamos hecho algo bueno, sino porque tú nos amas, Abba. Y porque tú lo prometiste, Abba Kadosh. Por tu gran amor lo estás haciendo. Y nosotros queremos someternos a tu palabra, a tu voluntad, obedeciendo tus mandamientos, Abba Kadosh. Toda Rabá por este Shabbat que nos das. Bendice a mis ajín, a mis ajayot, a las almas, a todos los que nos ven. Bendícelos, cuídalos, protégelos, llénalos de bendiciones. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, Omen, Beomen.